Bueno, saludando otra vez, muy buenos días. Miren, definitivamente que nosotros desde la justicia tenemos una gran responsabilidad. La gente siempre espera cuál va a ser el accionar de nosotros y sobre todo que se nos ve como todo, al sistema se le ve totalmente unificado. No se ve este sistema que explicaba Guillermo, sino que se nos ve como un todo. Y me explico, nosotros tenemos Policía Nacional, tenemos al Ministerio Público, tenemos al Poder Judicial y tenemos el sistema penitenciario. Pero sin embargo, si falla la policía, entendemos que falló la justicia. Si falla el Ministerio Público, entendemos que falló la justicia. Si falla el Poder Judicial, seguimos dentro de la misma conclusión. Y ya el sistema penitenciario es un poco más olvidado, pero no deja de ser importante, porque definitivamente que cuando ya tú logras poner a una persona tras las rejas, es penoso si tú no puedes darle el tratamiento adecuado, porque eso va a implicar en todos los sentidos que el trabajo que se realizó cuando esa persona salga, lo que va a volver es a delinquir, y eso es un problema. Que delinquen desde las cárceles, que es peor. Esa es otra historia que la vamos a hacer. Entonces, para mí es muy importante. Tenemos algunos problemas de algunos tipos penales que generan mucha inseguridad, pero que no necesariamente el Estado tiene un control, porque viene un tema cultural. Nosotros tenemos el tema de la violencia de género, que tanto nos preocupa. Y cuando matan a una mujer, tú te preguntas quién es el culpable. Fue el Ministerio Público que no hizo su trabajo, pero yo no puedo hacerlo si no tengo una denuncia. Fue la policía que no hizo su trabajo. Fue la familia que no hizo el trabajo. Falló el tema de tal vez el servicio del Estado, porque tal vez ahí viene el tema salud. ¿Qué tanto acceso tenemos a la salud mental? Y es que la seguridad es tan amplia que incluso el hecho de tú no darle a una persona los servicios que pueda tener acceso a un tema de salud, a un tema de educación, tiene unas implicaciones que luego nos afectan, y que eso lo podemos ver de manera muy trascendente. Entonces, yo comentaba antes de que iniciáramos el programa de que nosotros le estamos dando mucho seguimiento a la tasa de homicidios, porque ustedes saben que en un país tanto el robo como el homicidio te dice mucho de cómo las personas se sienten en la calle. Y si tú no puedes salir a tú tomar un carro público o a tú poder manejarte de forma libre, hasta para salir a caminar, simplemente para distraerte, esto genera que tú no te sientes seguro. Exacto. En pocas palabras. Pero a las autoridades le da un patrón. Claro, por supuesto. El tipo de delincuencia y por lo tanto la brecha de seguridad que en ese caso representa para el Estado. Totalmente. Entonces, nosotros le estamos dando seguimiento a la tasa de homicidio. Y nosotros, les voy a decir que a nivel del país, tenemos una tasa más o menos de un 11.5 a la fecha, lo cual nos genera que podemos decir que estamos muy bien a nivel de América Latina, porque dice que estamos en la media buena. En la media buena, porque tú te vas a países como Costa Rica, Honduras, Ecuador, pero hablo de Costa Rica porque está muy bien vista. Exacto. Porque ya hablar de Ecuador, ha tenido un descenso terrible en los últimos 10 años. Y estamos hablando de que ellos tienen una tasa de un 17%. Sí. Sin embargo, lo que a mí me preocupa es que mi tasa de homicidio aquí en el distrito, lo que me la sube en un 65% es el conflicto social. Exacto. Entonces, que es la violencia entre convivientes, para que la gente exacto, entienda. Es el pleito por el parqueo, es el pleito entre los dos que chocan un motor, etcétera. Totalmente. Entonces, ¿por qué me preocupa? Porque el conflicto social tú no tienes cómo en un sentido prevenirlo si no es con educación. Exacto. Tú no tienes cómo prevenirlo si no es con salud mental. Exacto. Tú no tienes cómo... Con diálogo, arbitraje, mediación. Totalmente. Y el civismo. Exacto. Entonces, educación cívica. Un 65% que es un número demasiado significativo. También porque yo te voy a decir algo, el dominicano es muy violento y tú te das cuenta en los crímenes, de repente te das cuenta y eso ojalá que ahorita lo podamos abordar, ¿qué pasa? Porque le dio 33 puñaladas y en la puñalada número 5 o número 10 ya murió. ¿Qué pasó? Hay una hazaña acumulada.
Pero tú también te encuentras con que hay un tema de acceso a la salud mental que está muy limitado. Sí. Nosotros, por ejemplo, tenemos nuestro Código Procesal Penal establece el proceso para personas que son inimputables. Eso no me voy a meter mucho ahí porque es un poco tedioso de explicar. Pero nosotros no tenemos cómo ponerle a veces medidas de seguridad. Porque una persona que haya resultado enajenada mentalmente, ya sea que cometió el delito en ese estado o que luego de que lo cometió, de verdad, lamentablemente, tal vez porque usó una sustancia controlada que le desencadenó un problema que no es porque sea conveniente, hemos tenido casos así. Psicótico. Un brote psicótico. No, señores, que la cárcel no es fácil. Claro. Bueno, el ser humano es química y de hecho cuando hay algo que genera un desbalance químicamente, genera comportamientos que van más allá del uso del raciocinio. Entonces nosotros estábamos planteando, por ejemplo, este viernes en la Escuela de la Judicatura que estábamos impartiendo una clase allá con relación a lo que tenía que ver con el juicio de fondo y hablábamos con los aspirantes a jueces de lo que no tenemos medidas de seguridad, la podemos imponer, pero luego de que esa medida de seguridad se acaba el tiempo en el cual la puede establecer el juez, ¿qué va a pasar con ese ciudadano? Cuando tú no tienes lo que tiene que ver con psiquiatría es bastante caro y no hay un servicio público en ese aspecto. Entonces eso afecta de una manera muy significativa. Entonces, volviendo un poquito atrás al tema de la violencia de género, me preocupa muchísimo porque si ustedes supieran que nosotros a nivel del país el número mayor de órdenes de arresto que ejecutamos son de violencia de género. Y aquí, el que menos tú crees tiene su tema Entonces, ahí hay un tema que es cultural. Y se lo menciono porque, miren, cuando yo comencé a trabajar el tema, me di cuenta que nosotros socialmente permitimos muchas cosas que realmente es violencia. Y inclusive nosotras las mujeres a veces somos las más proclives, porque somos las que creamos. Y estamos en una sociedad que es patriarcal en todos los sentidos, que no lo veo mal, porque yo no soy de las que tengo el discurso de que el hombre es malo y las mujeres son buenas, no. Sabemos de todo en la viña del Señor. Sí. Esa posición, de hecho, es un generador de violencia, entender que uno es de un lado y el otro del otro, y por tanto hay un enemigo a combatir. Entonces, y soy de las que entiendo que hay demasiados hombres buenos, porque lo que pasa es que los hombres buenos no generan estadística. Los que estamos aquí somos todos buenos. Sí, aquí. Y no generamos estadísticas. A nosotros nos llega el que agredió a una mujer de una manera psicológica. También tenemos un problema de que a veces no entendemos la diferencia entre violencia y conflicto. Sí. Conflicto tenemos todos. Sí. La violencia es diferente, entonces hay veces que... ¿Cuál es la diferencia, Rosalba? ¿Cuál tú podrías decir que es la diferencia? Básicamente... Para ese público que te escucha. El conflicto es natural. La violencia no, porque la violencia es una elección que usted hace. Okay. Y la violencia, por lo regular, usted la ejerce desde el sentido de que usted puede más. Porque... Es una lucha de poder, la violencia. Totalmente. Entonces el conflicto, usted lo va a tener con su padre, con su hijo, con el esposo, porque siempre tiene que haber un diálogo constante y no siempre vamos a estar de acuerdo y tenemos que entrar en un tema de hay disensos, un disenso. Entonces, pero eso una pareja siempre va a tener conflicto. Si se están divorciando van a tener conflicto. Ahora, lo que hace la diferencia entre una pareja donde hay conflicto y una pareja donde hay violencia es que donde hay conflicto hay igualdad. Tú y yo podemos discutir. Pero donde hay violencia hay una sumisión. Existe un modo dañino y tóxico y no pueden hablar porque hay una persona que está por encima del otro, ya sea porque ejerce violencia psicológica o económica o física. Que eso es un tema que yo sé que a la gente bastante le gusta y lo podemos discutir en el trayecto del programa. Ahora, nosotros tenemos que hacer un alto como sociedad y también entender que nosotros aportamos a la seguridad en todos los aspectos y somos agentes de cambio.
En países como Israel, que ustedes saben que tal vez no ahora con el conflicto que hay, a veces no nos gusta mencionarlo mucho, pero particularmente cuando tuve la oportunidad de estudiar lo que era la justicia penal juvenil con ellos, me daba cuenta de que ellos como sociedad estaban muy involucrados en el tema de la seguridad, con aspectos como cuáles. La educación es obligatoria, pero no como es aquí en República Dominicana, sino que hay una consecuencia. Porque si tú no le pones una penalidad, realmente al final lo que tú le estás poniendo es un poema. Donde la sociedad, los ciudadanos participan de manera activa. Tú tienes que a los jóvenes a los 16 años, a los 18, tienen que dar un servicio militar obligatorio. Hace muchísimos años que ellos estaban discutiendo porque las mujeres estaban 3 años y los hombres 5, y las mujeres peleaban que ellas querían dar 5 años igual que los hombres. Entonces, esto te dice a ti que el ciudadano sí tiene una participación activa. Entonces, viendo los aspectos que más nos están afectando, que son la violencia de género, que también nos está afectando el conflicto social en la tasa de homicidio, que también tenemos mucha violencia en las escuelas. Mira, aquí se dio ahí en Moca algo que nunca había pasado, que era un joven que amenazó con entrar a la escuela y armado. Y el corte de la mano del muchacho San Pedro que tuvimos. Sí. No, y en Polo lanzaron una bomba química que está prohibida por la Convención de Armas Químicas. Pero la violencia en las escuelas de reuniones estadísticas dantescas el año pasado, recuerdo el informe final, y yo decía, pero ese es el recurso humano que luego vemos matarse en la calle por un roce de 2 vehículos. Sí. Entonces, nosotros tenemos que hacer un enfoque de que no es solamente lo macro, de que también lo micro afecta, así como las revoluciones nacen desde las bases y afectan y de hecho pueden generar cambios significativos en el Estado. De igual modo, nosotros deberíamos plantearnos una revolución cultural, una revolución social, donde nosotros volvamos a colocar los valores, la familia, como un ente que sea de asociación, porque así aquí como decían que la disociación era el elemento el arma más peligrosa. Nosotros debemos comenzar a enfocarnos en ese aspecto. No es solamente ver al Estado como el padre de que todos queremos que nos resuelvan, sino que ver cómo nosotros vamos a aportar nuestro granito de arena. Miren cómo nosotros desde con esto no es nada político, porque yo tengo 18 años siendo fiscal, pero me ha parecido una gran iniciativa lo de la semanal, porque usted no puede combatir la criminalidad o llevar seguridad ciudadana cuando los principales ejes no están coordinados. Ahora nos sentamos en la mesa, no siempre estamos de acuerdo, pero sí manejamos información y en base a esa información estamos tomando decisiones más eficientes y haciendo también más eficiente el uso de los recursos. Que nada escape del debate. Exactamente. Bueno, me quedé con 1 minuto 37. Sí, yo voy a aprovechar ese minuto, Rosalba, para externarte una inquietud. Podríamos decir, ya que hablaste y mencionaste, parafraseando a nuestra gran amiga Karina, la palabra disociación, podríamos con ello decir que el Estado podría ser un ente catalizador de la disociación para generar un Estado de derecho, diríamos, fraccionado, un Estado de derecho en el cual vaya a afectar directamente lo que es la gobernabilidad del Estado. Miren, yo les voy a contar, y esta parte tal vez una intimidad de la institución, pero que creo que es pertinente. Miren, la Policía Nacional siempre ha tenido las estadísticas más claras, tienen mucha información, el policía siempre escribe mucho. Sin embargo, siempre ha habido una competencia, a veces muy tóxica y otras veces muy saludable, entre policía y Ministerio Público, porque ustedes saben que anteriormente quienes eran los jefes de la investigación era la policía. De repente viene el nuevo Código Procesal Penal, que ya no es nuevo, porque ya tiene demasiados años, ya mayor de edad por mucho, y nos da esa dirección de la investigación al Ministerio Público. Y
he tenido la oportunidad y el privilegio de participar en muchas mesas del tema de seguridad, pero sin embargo la Policía Nacional manejaba las estadísticas según como entendía, y a veces nos sentábamos a hablar y le decía, no, pero vivimos en Suiza, no tenemos que estar aquí, porque y sobre todo cuando íbamos a reuniones que eran importantes. Cuando empezamos las reuniones con el presidente de la República, recuerdo que entre esas primeras reuniones, cuando pusieron las estadísticas, yo salí un poco indignada, porque yo decía, pero ¿qué números son estos que están presentando? Porque esos no son los números míos. Pero después con el tiempo, el vernos todos los días nos hizo sincerizarnos, vernos todos los lunes, perdón. Entonces definitivamente que el Estado sí puede y tiene un papel protagónico, porque cuando tú tienes el poder del todo, tú puedes a esas islas que a veces quieren funcionar por la razón que sea, a veces por razones muy legítimas, pero a veces, independientemente de que tú tengas buena intención, los resultados son nefastos, porque nosotros no podemos funcionar de manera aislada. Me gustó muchísimo el ejemplo de Guillermo con el tema del sistema digestivo, porque es que falla uno y todo lo demás ya no funciona. Entonces, al final, nosotros necesitamos que el sistema funcione completo y que tenga que haber una consecuencia del que no ejerza su papel desde la ética. Si usted, como entidad del Estado, filtra la información que usted tiene como privilegio de un todo, usted debe tener una consecuencia. Pero no por ello podemos aislar a todos los que estamos y que afectamos el resultado de lo que tiene que ver con la seguridad. Yo tengo una pregunta que me parece para mí importante. Yo tengo varios amigos que son inversionistas y que tienen problemas con el sistema de propiedad en la República Dominicana. Los atentados a la propiedad privada son una situación en algunas zonas del país absolutamente insoportable. Yo quería ver más o menos cómo la magistrada... Seguridad jurídica. Sí, la seguridad jurídica, porque aquí uno viene con dinero, la gente viene con dinero y luego resulta que le han vendido un parque nacional, que le han vendido... Le venden un sueño y compran corrupción, porque le han vendido una propiedad no saneada. O sea, lo ocupan nuestros padres de familia. Y resulta que cuando uno mira a ver, por ejemplo, de todo lo que es el mapa nacional, el país ha sido vendido varias veces, completamente. O sea que todo está vendido. No hay una pulgada de tierra en la República Dominicana que no tenga propiedad. Sobrevendida. Sobrevendida. Entonces yo quería que la magistrada me ilustrara ese aspecto. Ya yo te estaba computando el tiempo. No he dado nada. La pregunta de 30 segundos. Señor Núñez, parece ser para la magistrada Ramos también una pregunta que podría contextualizar con lo que actualmente acontece en muchos países de Europa con la ocupación, con K. Y entiendo con K porque va a kilómetros. No K de Karina. Sí. No, ese tiene otra respuesta. Sí, pero escúcheme, esa pregunta la vamos a dejar para el segundo set, la segunda vuelta. Vamos ahora para que la magistrada le responda pues a Manuel, que tiene esa inquietud. Miren, nosotros tenemos ahora un gran reto con lo que tiene que ver con la propiedad en la República Dominicana, porque lamentablemente en lo que tiene que ver con registro de títulos, la mala fe se presume. Le llegan muchos documentos falsos, y se lo digo porque nosotros luego nos apoderan. Se supone que todo lo que yo no sé cómo la gente tiene el valor de ir al registro de títulos con documentos falsos, pero lo hacen. Y nos ha tocado una responsabilidad en este aspecto bastante relevante. Les cuento un poco sobre eso. Primero voy a hablar del tema de la fuerza pública. Anteriormente la fuerza pública no funcionaba tal vez de la manera tan ágil como funciona hoy. Y me explico. Anteriormente, antes de la nueva ley que tenemos, nosotros nos volvíamos como otra instancia.
porque queríamos conciliar, no queríamos salir a desalojar a una persona, a embargar cuando correspondía. Y le dejaban, y había mucho del trabajo también que le tocaba al ministerial, al alguacil. Y eso era un tema caliente, controversial en muchos aspectos. Con la nueva ley nos han puesto una espada sobre el cuello porque casi todo es delito. Yo tengo que si no doy la fuerza pública en un tiempo determinado es un delito. Que si yo detengo la fuerza pública en un lugar es un delito. Que muchísimos aspectos. Entonces, de repente, ya dejó de ser una instancia y ahora estamos dando la fuerza pública. Y eso nos ha dado como resultado garantizar que el que invierte su dinero en un inmueble y luego tiene una sentencia que ha logrado demostrarlo y obtiene ya sea el desalojo o que si se vendió una o varias veces ya está la determinación de una persona, que también se le dé su derecho y no que se vuelva a durar otra instancia en el Ministerio Público. Eso no ha traído problemas porque hay veces que procede de tener la fuerza pública por un tema de prudencia, pero al final creo que han sido más los beneficios que los perjuicios. Nosotros tenemos áreas donde donde no sabemos quiénes son los dueños porque se ha vendido 3, 4 veces. Ahora, lo que sí nosotros estamos usando como política de persecución es que si a mí me llega un caso y yo sé que la propiedad le pertenece a una persona, en lo que ellos pelean en los tribunales yo pongo en posesión a esa persona y que dentro se quede el dueño y no el delincuente. Una práctica muy común que está dándose ahora es el Airbnb, que la gente lo alquila y te lo alquila por 3 meses y lo venden el inmueble amueblado y todo. Jesús santísimo. Entonces también hay un tema de que, señores, vamos a hacer la investigación del lugar. Porque usted no puede poner 5, 10 millones de pesos, 15 millones de pesos en la mano de una persona cuando para usted comprar un inmueble tiene que hacer una debida diligencia. Porque aquí también queremos dejarle todo a la suerte. Usted va a hacer una inversión de dinero, usted tiene que hacer las diligencias del lugar. Porque un inmueble es difícil de vender porque tiene un procedimiento. Entonces, eso es muy importante, que nosotros garanticemos el tema de la propiedad, porque esto es lo que va a garantizar que haya seguridad para la inversión extranjera. Y el que invierte, la gente no invierte si no tiene seguridad jurídica. Y sobre todo, si temas tan esenciales, y ese es uno de los derechos principales. Creo que hay que volver al sistema de autorización previa del Ejecutivo, por lo menos para cierto tipo de propiedades. Bien, gracias Rosalba.